Muchas veces nos resistimos a escuchar lo que nos causa miedo. Pero la intriga por conocer lo oculto es mucho más grande. Historias, cuentos y relatos que dan escalofrío. A partir de este momento comienza la noche de terror en Contacto. ¿Te animas a escuchar? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están a todos? Muy buenas noches y bienvenidos a compartir una nueva noche de terror. Hoy, mucho mejor de la garganta que la semana pasada, así que podemos estar acompañándolos en una fecha tan especial como la de hoy. Así que, bueno, un programa va a tener una temática, sin lugar a dudas, relacionada con hechos, ¿no? Con situaciones paranormales. Cuando uno habla de una situación paranormal, no significa que sea mala. Hay hechos buenos, situaciones que no son normales, y eso es lo que significa paranormal, que no tienen explicación solamente desde la fe, ¿no?, que tiene uno. La cuestión es que hoy tenemos historias para compartir con ustedes en un programa distinto, en este día, ¿no?, tan especial, el Día de los Fieles Difuntos. Así que los invito a quedarse con nosotros. Mi nombre es Sergio Fierro, en la conducción, con la producción de Adriana Córdoba y Radio Contacto. Hacemos la noche de terror para todos los amigos que nos escuchan y nos siguen desde hace tanto tiempo, ¿no? Hoy estuve leyendo algunos de los mensajes que nos han enviado. La semana pasada también hemos terminado de chequear los mensajes. Y entre ellos me parece que está Javier, un oyente desde los primeros días, allá por el año 99, así que le mandamos un saludo grande para él y para tanta otra gente, ¿no? Julito, Silvia, para el amigo Aldo, para Hernán, que están siempre, para los amigos de Santa María, los santamarianos, un abrazo enorme, para la gente, bueno, que nos escribe siempre, de verdad, es un verdadero placer recibir sus mensajes. Explicamos la semana pasada, en la noche de terror en vivo, que a veces no podemos compartir todos los mensajes, ya que, no sé, por noche nos llegan muchísimos mensajes, y cuando digo muchísimos hablo de, no sé, miles, ¿no? Más de 2000 mensajes a veces, y no se podrían leer todos, así que vamos leyendo los primeros que llegan y luego al azar, de forma aleatoria, vamos saltando de mensaje en mensaje, tratando de, bueno, por lo menos de cumplir con algunos, ¿sí? El número es el 156 29 11 81. Los que quieran escribir lo pueden hacer, por supuesto. Si van a mandar su historia, la primera palabra, ¿no?, de ese mensaje que sea esa, justamente, historia. Saludos para el amigo, para Mauro, que está trabajando en casa, que nos escucha siempre también, para Luis, saludos para ellos. Y hoy yo, bueno, quiero comenzar con algo particular, que en muchas ocasiones, ¿no?, hoy justamente tuve una conversación con algunas personas acerca de eso. La gente se pregunta, ¿no?, de la veracidad, de la existencia de estos lados, del bien y del mal, de este tipo de energías, como quieran llamarlo ustedes, de Dios y el demonio. La cuestión es que para los creyentes, hay como situaciones muy particulares por las que han pasado algunos santos de la Iglesia Católica. Nosotros decíamos, ¿no?, en el programa en vivo, que hay santos que han sido muy milagrosos en vida, han hecho milagros en vida, justamente por eso han sido santificados, y luego de eso hoy son venerados como santos muy pero muy milagrosos, ¿no? El caso del padre Pío de Pietrelcina,
justo estaba viendo una imagen del Papa, por eso se me cruzó un poquito ahí el tema, pero no, hablaba del Padre Pío de Pietrelcina, que es venerado en toda Italia muchísimo, ¿no? Que tiene una veneración muy fuerte por parte de los fieles, que tenía evidencia, que tenía el don de la bilocación, de la sanación, y que tuvo los estigmas por 50 años, llevó con él los estigmas, y jamás la ciencia pudo explicar cómo es que aquellas heridas que tenía este santo jamás se infeccionaron, y se calcula que este santo perdía un vaso aproximadamente de sangre por día, ¿sí? Y bueno, cuentan en los relatos la gente que compartió con él, por supuesto, la historia de este santo, que emanaba de él y de sus heridas un perfume a rosas muy fuerte, el aroma de la santidad, dicen, ¿no? Desde la iglesia y de quienes han tenido la suerte, por decirlo de alguna manera, de pasar por alguna situación paranormal en el que cuando se manifiestan, por ejemplo, la Virgen, suele sentirse este perfume, ¿no? Este olor a rosa que dicen que es el perfume de la santidad. Lo han relatado muchas personas a lo largo de la historia. Ustedes saben, ¿no? Por ejemplo, en la historia de la Virgen de Lourdes, y un poco más acá todavía, en la Virgen de Tres Cerritos, en las manifestaciones de la Virgen, se sentía un fuerte aroma a rosas. Y hay gente que se pregunta todavía de la existencia del bien y del mal, y repito, ¿no? Para los creyentes, hace muchísimos años atrás, hay una historia que es aleccionadora sobre un papa que pidió ayuda desde el purgatorio, ¿sí? ¿Cómo es esto? Yo les cuento esa historia. Inocencio III, que lideró a la Iglesia Católica desde el año 1198 hasta el año 1216, fue uno de los papas más influyentes de su época. Fue quien concedió a San Francisco de Asís y su pequeño grupo de seguidores por aquel momento el permiso para fundar la Orden de los Frailes Menores. Él convocó al Cuarto Concilio de Letrán, que entre otras cosas definió dogmáticamente la doctrina de la transubstanciación. Organizó además los grandes esfuerzos para combatir la herejía en Europa y repeler las fuerzas invasoras musulmanas. Tras más de 18 años como papa, murió repentinamente, pero eso no fue lo último que se supo de él, y tal vez esto sí sea lo más intrigante de todo, o revelador de todo. Cuando un cristiano muere, enseña la Iglesia que puede ir directamente al cielo si carece de castigo temporal excepcional por los pecados que ha cometido, ¿no? Pero muchos cristianos dicen también irán al purgatorio antes, donde por la gracia de Jesucristo son purificados y preparados para entrar a la presencia de Dios. La historia cuenta que aquel día en el que el Papa Inocencio III murió, o poco después quizás, se le apareció a Santa Lutgarda de Eviers, en Bélgica. Santa Lutgarda es conocida y considerada como una de las grandes místicas del siglo XVIII, conocida por sus milagros, por sus visiones, por sus levitaciones comprobadas y enseñanza, particularmente hábil, ¿no? Ella en el arte de enseñar. Cuando el Papa Inocencio, luego de morir, se le apareció a ella,
Primero, le agradeció por sus oraciones durante su vida, pero luego de eso le explicó que estaba en un problema en ese momento, que no había ido directamente al cielo, sino que estaba en el purgatorio, sufriendo el fuego purificador por 3 faltas específicas que había cometido durante su vida. Y le hizo este desesperado ruego de ayuda. Y dijo: ay, es terrible y durará por siglo si tú no vienes en mi auxilio. Le pedía oración, por supuesto, intercesión, en el nombre de María, que ha obtenido para mí el favor de recurrir a usted, ayúdeme. En este pequeño texto interpretamos que está, por supuesto, pidiendo ayuda porque sufre, como él mismo lo dijo, este fuego purificador, y que obtuvo la gracia de la Virgen María para poder acudir en ayuda a Santa Lutgarda. Y le dijo literalmente: ayúdeme. Y luego, según el relato de ella, se desvaneció. Con un sentido de urgencia, Santa Lutgarda rápidamente le dijo a sus compañeras religiosas lo que había visto y vivido, y comenzaron a rezar por el alma de este padre, de este sacerdote, de este papa de la Iglesia, que fue Inocencio III, que según él mismo, en esta aparición, estuvo en el purgatorio. Y uno se pregunta si estas cosas son ciertas, y no es el único relato que tenemos acerca de esto, ¿no? Porque el purgatorio, el infierno y el cielo que vivió Santa Faustina Kowalska, ¿sí?, también está registrado. En un momento, cuando ella, esta santa, habla de esto, dice: estoy escribiendo esto por orden de Dios, para que ninguna alma encuentre una excusa diciendo que no existe el infierno. Esta fue la revelación de Santa Faustina Kowalska, a quien se le apareció el Señor de la Divina Misericordia. Cierto día le preguntó al Señor en sus oraciones por quién debía orar. Tiempo después, Dios le permitió ver el purgatorio, el infierno y el cielo, con un mensaje para todas las personas. Una noche cuentan que la santa cuenta ella misma en sus relatos, en sus memorias y en el registro, que su ángel de la guarda le pidió que lo siguiera. Y de repente se vio en un lugar lleno de fuego y de almas sufrientes. Ella estaba orando fervientemente por sí mismas, ¿no? Las almas que allí estaban oraban por ellas, ¿sí? Pero no era válido. Solamente nosotros podemos ayudarlas, señaló Santa Faustina. Ella preguntó a las almas lo que más les hacía sufrir y le contestaron que era el sentirse abandonadas por Dios. Luego vio a la Virgen María que visitaba a las almas del purgatorio, quienes la llamaban la estrella de mar. Entonces su ángel guardián le pidió que rezaran, y al salir de aquella prisión de sufrimiento, escuchó la voz del Señor que le dijo: mi misericordia no quiere esto, pero mi justicia lo pide. En un retiro de 8 días que vivió Santa Faustina Kowalska en octubre del año 1936, ella vio el abismo del infierno con varios de sus tormentos. Luego escribió lo que se le permitió ver a pedido del mismo Cristo. Fui llevada por un ángel al abismo del infierno. Es un sitio de gran tormento.
cuán terrible y grande y extenso es, y cuántas las clases de sufrimientos que vi allí. La primera de las torturas es la privación de Dios. La segunda es el perpetuo remordimiento de conciencia. La tercera es que la condición de uno nunca cambiará. La cuarta es el fuego que penetra en las almas sin destruirla. Un sufrimiento terrible, ya que es puramente fuego espiritual, prendido por la ira de Dios, describió la santa. Asimismo, señaló que la quinta tortura es una oscuridad continua, con un terrible olor sofocante, y que a pesar de la oscuridad, las almas de los condenados pueden verse entre ellos. La sexta es la compañía constante de Satanás. La séptima es una angustia horrible, odio a Dios, palabras indecentes y blasfemia. Estos son los tormentos que sufren los condenados, pero no es el fin de los sufrimientos. Existen tormentos especialmente destinados para almas en particular, y esos son los tormentos de los sentidos. Cada alma pasa por un sufrimiento terrible e indescriptibles relacionados con el tipo de pecado que ha cometido. Por otro lado, indicó que hay cavernas y fosas de tortura donde cada forma de agonía difiere de la otra. Yo hubiera fallecido a cada vista de las torturas, explicó Santa Faustina, si la omnipotencia de Dios no me hubiera sostenido. Estoy escribiendo esto por orden de Dios para que ningún alma encuentre una excusa diciendo que no existe el infierno o que nadie ha estado ahí, por lo tanto nadie puede describirlo. El 27 de noviembre del año 1936, la santa escribió una visión del cielo en el que pudo ver sus bellezas incomparables, la felicidad que nos espera para después de la muerte, y como todas las criaturas alababan y daban gracias a Dios sin cesar. Ella indicó que esta fuente de felicidad es invariable en su esencia, pero es siempre nueva, derramando felicidad para todas las criaturas. Dios me ha hecho entender que hay una cosa de un valor infinito a sus ojos, y eso es el amor a Dios, amor y nuevamente amor. Nada puede compararse con un solo acto de amor a Dios. De igual manera, contó que Dios en su gran majestad es adorado por los espíritus celestiales, de acuerdo a sus grados de gracias y jerarquías en las que son divididas. No me causó temor ni susto. Mi alma estaba llena de paz y de amor. Mientras más conozco la grandeza de Dios, más me alegro de que Él sea el que es. Me regocijo inmensamente en su grandeza y me alegro de que soy tan pequeña, ya que siendo tan pequeña, Él me carga sobre sus brazos y me aprieta a su corazón, destacó en aquella visión Santa Faustina Kowalska, que visitó el cielo, el purgatorio, el infierno y el cielo, para que, como lo escribió ella, por orden de Dios, ningún alma encuentre excusa diciendo que no existe el infierno. Bueno, yo quería compartir con ustedes esto que me pareció realmente, además de interesante, revelador, y que seguramente, más allá de las suposiciones o de las creencias que uno tiene, bueno, es inquietante de pronto escuchar el relato de personas que han visitado o que han estado en el purgatorio, en el cielo o en el infierno, ¿sí? De manera real, más allá del infierno del Dante. Y digo esto porque, bueno, simplemente hay personas, ¿no?, que anteponen siempre ese latiguillo de
de que, bueno, ¿cómo sabemos que existe si nadie estuvo allí? Pues sí, hay quienes estuvieron allí y hay muchos relatos. Si uno se pone a buscar en la web, si uno se pone a buscar y en la Biblia misma, ¿sí? Hay relatos, ¿no? Si uno sabe cómo buscar. Pero más acá todavía, mucho más acá todavía, hay relatos cotidianos de gente que ha estado muy cerca de la muerte o en situaciones realmente difíciles y ha pasado por experiencias reveladoras. Y eso es de lo que vamos a seguir hablando en este momento, ¿no? No hace mucho tiempo me contaban, y con esto quiero mandarle un saludo para Vanessa Vázquez, que me contó una experiencia muy fuerte relacionada con su madre. La mamá de Vanessa había quedado sola cuando Vanessa tenía 15 años, luego del fallecimiento de su papá, y Vanessa la tuvo a su lado hasta que cumplió 32 años, ¿sí? 17 años después de la muerte de su padre. La mamá de Vanessa había padecido una enfermedad que acarreó y con la que peleó durante 2 años largos, momento, según ella misma relata, muy difícil, situación realmente muy, muy fea. Y al final de esa lucha, la mamá falleció. Y es allí donde ocurren estas circunstancias especiales. A la mamá de Vanessa la internan un día jueves por la mañana, ya en una situación crítica de su salud. Vanessa no es la única hija, son 3 hermanos, pero ella era la mayor de los 3, ¿no? Y con toda esta situación, su familia estaba muy cerca, es decir, los tíos, ¿no? Sus primos. La internan un día jueves a la mañana en terapia intensiva, donde hay horarios de visita, ¿sí? Uno no puede estar allí todo el día, sino que hay 2 horarios de visita durante el día y son apenas unos 15-20 minutos, no más que eso. A la noche, luego de la visita de las 8:30, ella volvió a su casa, donde luego de bañarse se puso a cocinar. Sus hermanos volvían de trabajar. Aún los 3 vivían allí en la casa. Uno de ellos tenía una casa hacia el fondo, había construido una pequeña casita hacia el fondo. Bueno, luego de cocinar y de comer, cuando los 3 estaban conversando sobre la situación de salud de su madre, una de las puertas de la casa se cerró, pero no con violencia. Se cerró como si alguien hubiera entrado a la habitación y no había puertas ni ventanas abiertas, es decir, no existía la posibilidad de que fuera viento, tampoco había viento en esa noche. Pero de cualquier manera no les pareció aquello tan extraño, ¿no? Porque es algo que, bueno, puede suceder, ¿no? En una casa. Pero luego, cuando ya se habían acostado a dormir, serían aproximadamente la 1 de la mañana, Vanessa cuenta que ya casi dormida, en ese momento de letargo, siente que se abre la puerta de su habitación y ve a alguien que mete la cabeza. Comienza lentamente a despertar, eso es una situación de cuestión de segundos, por supuesto, y la puerta se cierra. Entonces ella se levanta y sale al pasillo y
va a la habitación de sus hermanos y les pregunta: ¿ustedes entraron a mi pieza? Ellos estaban despiertos también. Y sus hermanos les respondieron que no, que a ellos también les habían abierto la puerta. Vanessa inmediatamente interpretó que era su mamá, quien había ido a verla como hacía antes de su enfermedad. Siempre abría la puerta de la habitación para ver si ella había llegado a casa, si estaba acostada. Inmediatamente interpretó aquello. Ella le pidió a sus hermanos que se levantaran, fueron hasta el comedor y, muy nerviosa, le pidió que rezaran por su mamá. Sus hermanos le decían que se quede tranquila, que no pasaba nada, que estaba todo bien, pero ella presentía que su mamá se iba. Cuando estaban rezando, pusieron una imagen de la Virgen, una vela, estaban rezando, y ella trajo un pequeño cuadrito donde tenía la imagen donde estaba la foto de su mamá junto a ellos. Y en un momento, cuando comenzaron a rezar, dice que sucedió algo increíble. Aquel portarretrato que tenían allí, que era de plástico, una cosa muy simple, ¿no? Un plástico donde la foto iba desde la parte de atrás. Dicen que ese plástico fue como si se hubiera condensado la humedad y cayó una gota, corrió por todo el plástico, naciendo el rostro de su mamá. Ella, que interpretaba todo aquello como una señal, vio como si aquello fuera una lágrima de su mamá, ¿no? Y se pusieron a rezar. Sus dos hermanos todavía no aceptaban aquella situación, es decir, trataban de consolarla, sabían que su mamá estaba grave, en mal estado, pero trataban de consolarla a Vanessa, ¿no? Cuando Raúl se levantó, Raúl, uno de sus hermanos, se levantó y fue al baño a lavarse la cara. Dice que él estaba lavándose la cara y sintió una caricia en la cabeza, como en el cuello, en el pelo, como si lo hubieran acariciado. Pero también cuenta que, lejos de asustarse, sintió como mucha tranquilidad, como ternura en aquel gesto. Pensó que sería alguno, o su hermano o Vanessa, ¿no? Pero cuando levantó la cara, no había nadie allí. Sus hermanos estaban sentados en el comedor. Él volvió con otro rostro a la mesa, tal vez presintiendo lo que sucedería. Continuaron con las oraciones por un momento, luego hablaban acerca de esta situación, acerca de su mamá, cuando su otro hermano se fue a la habitación porque estaba con sueño, cansado. Les dijo que él se iba a acostar un rato más. En el momento en el que se acostó, se dio vuelta, poniéndose de costado, como mirando hacia la pared, y sintió el mismo gesto, la misma sensación que su hermano, como si le hubieran acariciado la cabeza, y sintió la presencia de su mamá. Se dio vuelta rápidamente y él asegura que vio como una pequeña neblina, dicen ellos, de un color gris claro, por supuesto, como dentro de la habitación, que fue una visión que duró apenas un segundo, tal vez. Se levantó rápidamente y fue hasta donde estaban sus hermanos. Hasta las 5 de la mañana ellos no habían recibido ningún tipo de llamado. Decidieron acostarse por 1 hora, 2 horas, para ir luego en el horario de visita. Y se despertaron a las 7 de la mañana, 7:30, salieron para el hospital. Y cuando llegaron allí al hospital, estuvieron por unos 10 minutos esperando
saber cómo estaba su madre, en ese mismo momento su situación se había complicado y falleció. Hizo un paro cardíaco, su mamá no soportó más su cuerpo y falleció. Por supuesto que aquella fue una situación muy triste para todos. Ellos interpretan en esto un anuncio de muerte, la despedida de su madre de este mundo. Pero no termina allí, porque luego de aquel momento terrible, por supuesto que es la pérdida de un ser querido, ella volvió a su casa para buscar ropa de su mamá. Y en ese momento le sucedió algo increíble. Ella había puesto, recuerden, una foto sobre la mesa cuando estuvieron orando. Y cuando fue a la mesa, había otra foto allí. Ella encontró otra foto que estaba sobre la mesa, no estaba en un portarretrato, nada, estaba solamente puesta en la mesa, donde su mamá estaba sentada, le habían sacado una foto en el sillón, un sillón de jardín, de esos de hierro, en el fondo de la casa, donde ella está una expresión de felicidad muy grande, sonriéndose. Incluso ella recuerda el momento en el que le habían sacado la foto, ¿no? Se fue llevando la ropa y todo lo demás. Y ya estando en la sala, a la noche conversando con sus hermanos, se acordó y le contó a ellos, ¿no? Le preguntó en realidad, qué linda la foto de mamá que pusieron en la mesa, le dijo. Y ellos le dijeron que si nosotros no volvimos a casa, ninguno de los dos puso ninguna otra foto en la mesa. Y esto por supuesto que ya es una interpretación que ellos hacen, ¿no? De que su mamá se había ido en paz y que estaba bien. Era aquellos signos habían sido, interpretan ellos, de la despedida de su madre, y para mostrarles que después de tanto sufrimiento por esta enfermedad, su madre ahora descansaba en paz. Como por supuesto hay muchas personas que relatan acerca de estos anuncios de muerte, tema del que nosotros hablamos en otras oportunidades, ¿no? Hay otro relato que que cuenta Andrea. Cuenta que hace muchos años atrás, ella era chica todavía, tendría aproximadamente 6 años, y vivían en la casa de sus abuelos todavía. Su abuela, su abuelo, su papá, su mamá, ella y una hermana menor a ella. Por aquel momento tendría 6 años. Ella había sido la primera nieta de esos abuelos, ¿no? Los abuelos paternos. Y por supuesto tuvo una relación muy cercana, muy fuerte con sus abuelos. Y un día, en el año 89, su abuela se enferma. Ya venía arrastrando una enfermedad, pero en aquel momento se le complica y la internan. Y estuvo internada por más de una semana. Ella cuenta que la extrañaba muchísimo y que sus padres no la llevaban al sanatorio porque consideraban aquella una situación traumática, el de tener que ver a su abuela intubada, llena de medicamentos, con una imagen fuerte, ¿no?, para un niño. Entonces no querían llevarla, pero le contaban que la abuela paulatinamente iba mejorando, que pronto estaría en la casa. Ellos no sabían a ciencia cierta qué es lo que sucedería, pero no querían tampoco asustarla, ¿no? Querían darle un poco de esperanza. La cuestión es que estuvo más de una semana internada, y ella cuenta que la noche del sábado
cuando se va a dormir, ella tiene un sueño. Es extraño, o no sé si complicado cuando menos para explicar, ¿no? Ella sueña, se duerme aquella noche y sueña que se despertaba por la mañana y su abuela estaba en la mesa del desayuno, ¿sí? Esperándola a ella con la mesa tendida y con el desayuno también preparado para ella, y tenía a su abuelo tomado de la mano. Entonces que la llama y le dice, Petiza, como le decía la abuela, sentate a desayunar con nosotros. Y ella se sentó y hablaron mucho con su abuela, la hacía jugar mucho, por supuesto, y que en el momento que ella termina el desayuno, la abuela se levanta, se para al lado de ella y haciéndole caricias en la cabeza, le dice, Petiza, yo me tengo que ir, pero yo estoy muy bien y quiero que vos seas muy feliz. El abuelo te va a contar todo. Y ella salió por la puerta, como yendo hacia el fondo de la casa, y aquella visión, aquel sueño, se desvaneció lentamente y ella despertó. Al momento de despertar, todavía de madrugada, va a levantarse, se sienta en la cama y ve que su abuela se para en la puerta de su habitación, que la mira con una sonrisa amplia y que ella estaba con una bata, como un camisón o algo parecido, que ella decía que era como que destellaba o desprendía luz de allí, ¿no? Que tenía un aura, una luz que la envolvía. Y que pasó caminando, mirándola, sonriendo profundamente, y pasó por el pasillo. Ella se levantó, fue buscando a su abuela, llamándola, y su mamá la escuchó. La escuchó su mamá, la escuchó su papá, se levantaron y le preguntaron qué le pasaba, le dijeron que vuelva a la cama, y ella les contaba, ¿no? Mamá, la abuela está en casa, la abuela está en la casa, la abuela está en la casa. Y ellos trataban de explicarle que no, que la abuela estaba internada, que estaba en el sanatorio, que la estaban curando. Y ella insistía con, no mamá, la abuela está en la casa. Fue a verme en mi habitación y estaba riéndose, me dijo que estaba bien. Y ellos hicieron un silencio profundo. El único que pareció entender acabadamente la situación fue el abuelo, que se despertó también, y que, para que ella no lo viera, se dio la vuelta y salió al patio llorando. Eso es algo que después se lo contaron. Su mamá la levantó en brazos, su papá fue al lado de su abuelo, y luego de un momento los llamaron a casa diciéndole que esta señora había fallecido. Bueno, fue difícil explicarle a ella tan niña esto de la muerte de su abuela. Cuando ya estuvo todo listo, ¿no? Es decir, el funeral, ya estaban en una sala. Dice que la mamá le preguntó si ella quería despedirse de la abuela. Y ella le respondió que no, que la abuela ya se había despedido de ella. Cuando pasó el servicio del funeral, el entierro y todo lo demás, había una situación de tristeza en la casa, por supuesto, pero hablaron de este tema. Y ella le dijo, mamá, yo quiero contarte algo. Y le contó este sueño o realidad, esta situación por la que ella pasó la noche, esa madrugada del fallecimiento de su abuela. Cuando les contó a sus padres y a su abuelo
no soportó, no aguantó en realidad y rompió en llantos durante unos pocos segundos, por supuesto, hasta que pudo controlarse, y le dijo que también él aquella noche la había recibido en sueños, pero que para él no se trataba de un sueño sino de una visita real, y le dijo que se iba y que la cuide mucho a ella. Le dijo con esas palabras: cuídala mucho, Repetisa, yo me voy y estoy muy bien. Todo cerraba, ¿no?, cuando ella contó lo sucedido también de esta despedida de su abuela y de esa visita en la casa. Dicen que en ese momento en el que ella se despertó, luego de haberla visto a su abuela, y su abuelo también se levantó, porque fue en ese momento en el que los dos recibieron la visita, había en la casa como un aroma a flores, pero no era un aroma, digamos, sofocante, no, se sentía un perfume suave a flores, que ellos interpretan que tuvo que ver con la despedida del espíritu de su abuela. Historias que son fuertes, ¿no?, desde lo sentimental, que tal vez no tengan mucho que ver con las historias de apariciones que relatamos en otras noches de terror, pero sí que tienen un contenido fuerte, ¿no?, sentimental y espiritual, porque son muchísimas las personas que aseguran que han tenido estos anuncios de muerte y estas despedidas en sus vidas. Juan Carlos, que es también un oyente de nuestro programa, cuenta que por el año 78, 79 aproximadamente, la pared que dividía su casa de la casa de los vecinos era apenas una tapia de un poquito más de 1 metro, y que habían convivido, ¿sí?, allí en el barrio con esos vecinos desde hacía ya muchos años, más de 30 años, ¿no? Habían sido amigos desde jóvenes, y hasta ese momento, que tendrían por aquel momento 60 y tantos años, ¿no? Juan Carlos, ahí está, Juan Carlos era el nombre. Cuenta que su amigo y vecino de al lado de su casa se enfermó en un momento. Ya había tenido anteriormente, lo habían internado por situaciones cardíacas, tenía problemas cardíacas, pero en aquella oportunidad lo internaron porque había estado deshidratado, descompensado, lo llevaron supuestamente para estabilizarlo, pero estando ya en el hospital su condición empeoró, y él asegura que una noche en particular del mes de marzo, él volvía de trabajar como a las 3 de la mañana, y cuando iba entrando por el pasillo del costado hacia su casa, ¿sí?, la tapia que dividía, les recuerdo, su propiedad de la de su amigo, no tenía más de 1 metro. Él asegura que lo vio caminando por el patio, y le pareció extraño porque cuando él se fue a trabajar en horas de la tarde, tempranito, sabía que su amigo estaba internado, ¿no? Y le dijo: Turco, ¿ya te mandaron a la casa?, le preguntó él a su amigo, y dice que su amigo le hizo un gesto con la cabeza como diciéndole sí, nunca lo escuchó hablar, lo saludó con la mano porque iba como entrando a la casa, y él pensó que bueno, mañana conversaré con él, y se fue a acostar. Como aproximadamente a la hora de estar acostado, él sentía que no podía dormirse. Se levantó para ir a la cocina, fue al baño primero, luego fue a tomar agua, y la ventana de la cocina daba hacia el costado de la casa, es decir, desde allí podía verse, ¿no?, parte de la casa de su amigo, de su vecino. Y dice que él vio que la luz del baño se prendió durante un instante,
se apagó y que luego vio a alguien caminando desde el fondo de la casa, cruzar la galería, entrar y apagar la luz. Él estaba seguro que era su amigo y estaba sorprendido porque, bueno, sabía de que su condición no era buena de acuerdo a lo que decían sus familiares. Él todavía no había ido a visitarlo en el hospital, ¿no? En donde estaba internado. Pero él tenía la seguridad de que, bueno, le habían dado el alta y él estaba allí en la casa. Aquello de verlo por las noches, ya sea en el fondo o en la galería o en el patio, era algo normal, porque él se levantaba como varias veces en la noche, se acostaba tarde, y no le pareció absolutamente para nada extraño. Cuando volvía a su habitación, dice que escuchó que lo llamaron, ¿no? Escuchó que lo llamaron por su nombre, él reconoció la voz y era la de su vecino. Amigo de, repito, de más de 20 años, de más de 30 años, perdón, de amistad, de convivir, de ser vecinos, de ir a pescar juntos, de una buena amistad, ¿no? Y él escuchó que lo llamaba por su nombre y reconoció la voz, que era su amigo. Cuando se levantó extrañado y salió hacia el costado de la casa, dice que su amigo, parado desde el umbral de la puerta de ingreso a la casa, ¿no?, la puerta del fondo, lo señalaba con el dedo diciéndole: no me fuiste a visitar, ¿no? Incluso él le contestó: sí, porque no sé, algo así como él estaba en terapia, no se podía entrar, entraban tus familiares, y en un momento se dio cuenta que estaba hablando solo. Entonces tuvo la duda de si realmente lo había visto o estaba soñándolo, pero él estaba despierto y estaba parado fuera de su casa, ahí al costado. Se acostó a dormir y a la mañana temprano sintió que golpeaban las manos, como a las 7:30 de la mañana golpeaban las manos, y él salió y eran, bueno, los hijos de su vecino al costado de la casa, que lo llamaron y le dieron la noticia de que, bueno, de que su papá, es decir, el amigo de él, de Juan Carlos, había fallecido esa noche, que no le habían avisado antes porque ellos estaban ahí en el hospital haciendo trámites y todas esas cosas, los papeles, y esperando a que llevaran a la sala, o al lugar, perdón, donde iban a hacer el velorio, el cuerpo de su padre y de su amigo. Y él les discutía que no podía ser, que él lo había visto. No hablaron demasiado de aquello, pero luego del funeral, este señor, ¿no?, quien nos relata la historia, dice que quedó muy mal porque quedó con el cargo de conciencia de que no había ido a verlo a su amigo estando allí en el hospital, pero fueron sus propios hijos quienes le dijeron, que lo animaron a que no se sienta mal, que él lo había visitado, y que él, si lo había visto con luz y sonriente, era porque estaba bien. Y él les contó en detalle toda aquella situación, ¿no? La cuestión es que sus hijos lloraron, por supuesto, con este relato, lo mismo que él. Y aproximadamente luego del entierro, 2 semanas después, él fue a visitar a su amigo en el cementerio, ¿no? Lo habían puesto en uno de esos monumentos que pertenecía a la familia, un monumento en el cementerio del oeste, donde ya yacían otros cuerpos, ¿no?, de familiares anteriormente en ese lugar. Y cuando él llegó al cementerio, aquel día era un sábado tempranito, fue a llevar unas flores, se quedó rezando. Era la primera vez que iba al cementerio luego del entierro, 2 semanas después. Se quedó rezando allí, junto a su tumba, y pidiéndole perdón porque no había ido a verlo, ¿no?
Y luego de un rato de estar allí rezando, que él cuenta que lloró mucho, pues estaba solo en ese momento y pudo desahogarse, dice que cuando él se dio vuelta para irse, sintió que algo le pegó en la espalda. Y al darse vuelta, una de las flores que él había llevado, que eran unos claveles, le había pegado en el hombro, ¿no? Le quedó allí como enganchada, ¿no? En el hombro. Y por supuesto que aquella situación le pareció muy extraña, porque él había llevado aquellos claveles, estaban atados con una cinta y lo había puesto en un pequeño florero. Para sacar uno había que desatarlo. Sin embargo, de manera inexplicable, uno de esos claveles estaba en su hombro. Él lloró desconsoladamente, interpretó que aquel fue un mensaje también de su amigo, pero mucho más tranquilo se fue de aquel lugar, y cuenta que, bueno, después interpretó que él estaba muy bien y se perdonó aquella culpa que sentía de no haberlo visitado cuando estuvo internado, ¿no? Como verán, son diversas las historias, los relatos de gente que asegura haber recibido una despedida, esos anuncios de muerte. Nosotros tenemos muchísimos que la gente nos ha enviado, y cada uno de ellos es tal vez más sorprendente que el otro, ¿no? Por esa situación paranormal, justamente, ¿no? Porque en el día a día, las situaciones que nos acontecen o que nos tocan vivir, son situaciones que se repiten a menudo. Ahora, cuando esta situación trasciende lo normal, es cuando nos sensibiliza, nos pone en alerta, nos moviliza de una manera diferente, ¿no? En este caso, en esta otra historia, que también la narra una oyente nuestra, y le agradezco mucho a Vanessa, que me la contó personalmente, cuenta que Vanessa dice que su hermano, ella tendría aproximadamente 15 años y su hermano tenía 22, 23 años, trabajaba de viajante. Él tenía la representación de una firma de repuestos de Córdoba y vendía en Catamarca, en Salta, en Jujuy y en Tucumán. Cuenta que a él le gustaba viajar de noche, ¿no? Sobre todo en el verano, para evitar el calor en la ruta. Llegando ya la fiesta de Navidad, la fiesta de Navidad del 24 caía un jueves a la noche, él tenía que entregar unos pedidos el día anterior en Jujuy. Entonces él decidió levantarse como a las 4 de la mañana para salir tempranito, estar temprano en Jujuy, entregar las cosas y volver acá, ¿no? Y había realizado muchísimas veces aquel viaje, aquel trayecto, y dice que esa mañana se levantó, él sentía que le dolía la cabeza, desayunó, su papá se levantó a preparar el desayuno y a compartir con él, y bueno, él se fue. No recuerda bien Vanessa si eran cerca de las 4:30, 5 de la mañana. Se fue, y a los 10 minutos o tal vez menos, que su hijo estaba, ya saliendo de su casa, cuando se levantaron de la mesa luego de terminar de desayunar, la mamá se despertó llorando. La cuestión es que salió corriendo a la calle, su hijo ya se iba, y ella se subió al auto, llorando desesperada, y su marido, asustado, no sabía qué hacer, ni sabía qué le pasaba, mucho menos él. Vanessa en ese momento dormía, ¿no? La cuestión es que le rogaba que no se fueran a aquel viaje,
le pedía por favor que no se fuera en aquel viaje. La cuestión es que él le decía, pero mamá, este es el último viaje que tengo que hacer ahora, después la semana que viene, ya después en enero comienzan las vacaciones, necesito ir, le explicó, y ella le dijo que tenía miedo de que le pasara algo malo. Su esposo la consoló, diciéndole que había tenido una pesadilla, que se quede tranquilo. Y muy a pesar de ella, su hijo se fue. Dice que la mamá, llorando desesperada, se sentó en la mesa a rezar. Puso allí una imagen de la Virgen frente a ella, la iluminó con una vela y se puso a rezar el rosario. Y le pidió a su esposo que lo acompañara. Por los llantos de la mamá, Vanessa se despertó en un momento y le preguntó qué le pasaba. Su padre no quería asustarla, pero ella le explicó que su mamá había tenido un sueño feo, que le pasaba algo a su hermano. Pero su mamá no dejaba de rezar constantemente, y a esto se sumó Vanessa también. La cuestión es que estuvieron rezando casi hasta las 8 de la mañana, 8:30 de la mañana. Luego de eso, Vanessa, como su papá, siguieron con los quehaceres normales de la casa, en los preparativos de lo que ya era la fiesta de Navidad al día siguiente. Y su mamá, según ella misma relata, ya no en la mesa, pero haciendo las cosas que debía hacer del hogar, seguía rezando. Mientras hacía las cosas de los quehaceres diarios, ella continuaba con sus oraciones. Dicen que ellos no tenían teléfono en ese momento en la casa, pero sí tenía un vecino, y el vecino vino hasta su casa a decirle que había recibido un llamado, y no sabía cómo decirles, cómo contarles. Entonces él le pidió hablar con el papá, le dijo, mira, yo quiero hablar con vos. La mamá se largó a llorar inmediatamente y le dijo, me llamaron de Salta, la policía de Salta, porque tu hijo tuvo un accidente en la ruta, en el auto, y está muy delicado. La cuestión es que imagínense la situación de desesperación de aquel momento. Fue el mismo vecino quien se ofreció para llevarlos en su vehículo hasta Salta. Llevaron alguna documentación, lo que pudieron, y se fueron. Vanessa se quedó en casa, en la casa de sus vecinos, ¿no? Con la esposa de este señor que estaba llevando a sus padres, angustiada, triste, sin saber qué hacer. Imagínense una situación realmente difícil. Y ella se puso a rezar por la salud de su hermano. Bueno, después de un par de horas de viaje, llegaron hasta Salta. Era, bueno, no recuerdo bien en este momento el lugar, pero yendo hacia Jujuy uno no ingresa a la capital de Salta, sino que continúa por la ruta, y unos kilómetros más adelante fue el accidente, ¿no? Él había sido derivado a un hospital de la capital. Cuando llegaron allí le informaron de la situación delicada en la que se encontraba su hijo, estaba en terapia, y estuvo internado en la terapia por más de una semana, debatiéndose entre la vida y la muerte. Imagínense toda el trastorno que sufrió aquella familia, porque la mamá no quería irse de aquí. No tenían tampoco dónde quedarse, no querían irse de ahí, de Salta, ¿no? No tenían dónde quedarse, no tenían familias allí en el lugar. Pero, bueno, un familiar, amigo, un conocido, encontraron una casa donde podían ir a quedarse por un momento, ¿no? Su papá se encargó de pedir permiso en el trabajo ante aquella situación, por supuesto que no se lo negaron, y estuvieron en Salta por 15 días,
hasta que su hijo salió de la terapia intensiva a una terapia intermedia y luego a la sala, cuando pudo ser trasladado a Tucumán. La cuestión es que luego de 15, 16 días, un poquito más todavía, lo trasladaron a la provincia de Tucumán, a un sanatorio, y en ese sanatorio estuvo por cerca de otros 15 días, un mes internado, pero los segundos 15 días, ya mejorando notablemente su salud, solo que imagínense que tenía fracturadas las piernas, los brazos, había tenido fracturas expuestas, en las costillas incluso, y aquello era lo más grave de todo, aquello fue lo más grave de todo, porque una de las costillas se fue hacia adentro de su cuerpo y milagrosamente no perforó los pulmones. La cuestión es que luego del alta, no saben exactamente cuántos días después, ellos creen que fueron cerca de 40 días, luego del alta, cuando él ya podía hablar y estaba aún enyesado porque tenían que hacerle algunas operaciones, ya estaba en la casa, era un paciente ambulatorio, pero tenían que operarle la pierna porque habían tenido unas fracturas expuestas y ellos habían priorizado las cirugías de las fracturas en la costilla y los golpes internos que tenía en el estómago, que eran delicados. Ya podía hablar, y más allá del dolor y de la tristeza que sentía la familia, un poco también la tranquilidad de tenerlo con vida. Y en un momento él les dijo que quería contarles algo, y les contó cómo fue el accidente. Él dice que iba por la ruta, en aquel lugar, la ruta hacía como una bajada, y cuando iba por esta bajada, una de las gomas del auto reventó, y él se cruzó de carril directo hacia el otro lado, y el auto volcó, dio varios tumbos, y él viajaba sin cinturón de seguridad en ese momento. Pero él dice que recuerda todo como si fuera en cámara lenta, porque en un momento, cuando se va fuera de la ruta y ve que el auto da la primera vuelta, él se ve como saliendo del auto, es decir, como si por la inercia y el golpe de aquellos tumbos, ¿no?, que daba el auto, él salió despedido por una de las ventanillas. Pero sucede aquí algo realmente increíble, porque él asegura que antes de toda esta situación, de esta visión que él tiene cuando se ve saliendo del auto, vio como una oscuridad, que él no sabe lo que pasó allí en ese momento. Claro, el auto había dado varios tumbos, y en el momento en el que él ve que sale despedido, él asegura que ve una mujer a su lado que lo cubre con un manto. Y el auto, en el siguiente tumbo, pasa por encima de él, sin caerle encima, sin hacer presión sobre él. Él, llorando, le dice a su mamá que él estaba seguro de que era la Virgen. Él tuvo la visión de la Virgen protegiéndolo allí. Es un momento en el que todos rompieron en llanto, y llantos de alegría, ¿no?, ante aquella situación, de unas sensaciones encontradas. Luego, tiempo después de todo esto, cuando él ya caminaba con muletas, pero ya estaba recuperado prácticamente del todo de esta situación, su mamá le contó que aquella noche ella no quería y recordaron ese momento, porque ella había tenido no la visión del vuelco ni del choque ni nada, sino de que ella sintió que su hijo iba a morir en aquel viaje, iba a pasar por una situación
trágica. Y también le dijo, igual que su padre, que su hermana, que se habían pasado rezando prácticamente toda la madrugada, su mamá, su papá y él interpretaron que gracias a la oración, con tanta fe, con tanto dolor y con tanto amor de su mamá, él se salvó en aquella oportunidad, que fue la Virgen quien lo cubrió con su manto y le permitió seguir viviendo. Dice, y casualmente no es la única persona a la que he escuchado, que han pasado años, se ha recuperado casi en su totalidad de las secuelas de aquel accidente, pero que su visión de la vida y su misión en la vida han cambiado radicalmente, que aprecia el minuto a minuto, el día a día, que aprecia las relaciones cercanas, el amor de su familia, el poder dar más que recibir ese amor. El que nunca había sido un creyente practicante, es católico porque su familia nació en el seno de una familia creyente católica, pero no practicante. Se acercó, salvo por su madre, se acercó mucho más a su fe, a la iglesia, a dar gracias por esta nueva oportunidad que él dice pienso aprovechar, ya en un tono, digamos, también, ¿no? Como muy en serio, pero con mucha alegría también, ¿no? Como podrán ver, diversas historias acerca de esta situación y de estos momentos, ¿no? Vamos a hacer una pequeña pausa, ya que este relato, esto ha durado 1 hora y media, así que hacemos una pequeña pausa y luego continuamos. Vamos a compartir. Yo, la verdad que hay algo que debo agradecer, y es que tenemos una vasta audiencia y que nos escuchan de diferentes países. Ya hemos relatado algunas historias que nos han mandado desde México, y en este caso quiero compartir con ustedes un audio de una historia que nos han mandado desde Perú. A ver qué les parece, ¿no? Esta historia. Y por supuesto agradezco, ¿no?, a la persona que lo mandó. Saludamos a la distancia. Lo van a escuchar a él mismo presentarse también. Así que luego de eso vamos a continuar hablando. Y esta es tal vez en esta noche la única de las historias de este tipo que vamos a compartir. Sergio, ¿qué tal? Nada, felicitarte por la radio. Quería decirte que siempre la escucho a través de internet, de YouTube, y de verdad que pasas unas buenas historias, y te deseo lo mejor, muchas bendiciones, y espero que al contarte mi historia, no solamente tengo una, no tengo varias historias, al contarte la puedas pasar. Aquí en este siguiente audio te lo voy a mandar. Bueno, Sergio, me llamo Guillermo Di Castelo, soy de Perú, del departamento de La Libertad, Trujillo. Mi historia es la siguiente. Aquí en Trujillo, en mi sitio, hay una provincia que se llama Otusco. Esa es la parte de sierra de Trujillo. Entonces, todos los meses, en el mes de diciembre, hay una fiesta patronal que es por la Virgen de la Puerta. Mi familia desde hace mucho está acostumbrada a ir. La gente se va caminando desde diferentes partes de Perú, se podría decir. Algunos salen desde la capital, otros de distintos departamentos, y siempre van a la fiesta, donde te digo, a Otusco, a la parte sierra. Recuerdo que yo estaba muy chico. Mi hermano siempre iba con sus amigos, con los amigos del barrio y todo. Y yo estaba
entusiasmado, ilusionado, porque iba a vivir una experiencia distinta. Recuerdo que esto pasó más o menos hace unos 4 años. Yo estaba mucho más chico todavía. Y recuerdo que mi hermano me dijo, vamos. Me llevó, alisté mis cosas, todo, y partimos. Siempre se parte en la noche, 10 de la noche más o menos, y caminas toda la madrugada, y caminas la mitad del día siguiente. Siempre la gente se iba caminando, conversando, riendo, tomando algo, comiendo en el camino, alumbrándose. Ese año yo fui. Estuvimos caminando y estaba de lo más emocionado. Un amigo de nosotros era el guía porque él conocía el camino. Y nos comenzó a guiar. La gente caminaba a nuestro alrededor. Comenzamos a caminar. Cuando de pronto mi amigo perdió el rumbo del camino. Se comenzó a desviar. No recordaba bien el camino. Entonces nosotros hemos seguido caminando. Y él no se acordaba del camino. Nosotros seguíamos caminando. Hemos subido unos pequeños montes. Y todo era oscuridad nada más. Todo era oscuridad. Recuerdo que yo me moría del miedo porque todo era bosque, plantas, y solo se escuchaba los insectos nada más, los grillos, las luciérnagas. Recuerdo que caminando con mi hermano y el grupo de sus amigos, no dábamos con el camino. Y total que caminábamos más, nos perdíamos más, y cuando nos hemos dado cuenta, estábamos casi a entrada de un cementerio viejo, algo tétrico, donde la gente de la sierra acostumbra a enterrar a sus familiares en cementerios clandestinos nada más, ahí nada más de sus casas al lado o en los montes. Recuerdo que yo moría de miedo y todos los chicos también. Entonces hemos decidido regresar. Con miedo hemos decidido regresar a paso rápido. Y cuando hemos regresado, veníamos todos discutiendo por dónde era el camino, todo. Y de un tipo árbol grande salió una persona un poco rara, de estatura baja. Era un hombre de estatura baja, con ropa media vieja, andrajosa se podría decir, y con un gorro. El tipo era blanco, con la piel arrugada y de pelo bien claro, algo blanco el pelo. Recuerdo que las vistas la tenía un poco como cataratas, algo así, como si no pudiera ver bien, y no nos daba la cara. Y de frente se nos acercó y nos dijo: ¿están perdidos? Nosotros respondimos que sí, que estábamos buscando el camino hacia el pueblo de Sabne. Y él se ofreció a ayudarnos. Nos dijo que él nos podía ayudar
a llegar y que lo sigamos. No había nadie. No había nada de gente. Y comenzamos a caminar atrás de él. Y hemos caminado. Y él no nos hablaba para nada. Solamente decía, por acá es, sigan de frente, por acá es. Hemos caminado más o menos una media hora a 40 minutos más o menos. Entonces, ya casi al llegar a unos tipos árboles que estaban obstruyendo el paso del camino, él nos dijo esto. Él nos dijo esto: sigan de frente y no paren. ¿Ven esos árboles que están obstruyendo el paso? Intenten cruzarlo, y pasando eso, a 10 minutos está el pueblo de Stapne, pero tienen que seguir de frente y no parar. A lo que nosotros le dijimos gracias, le agradecimos, pero no nos daba la cara el tipo. No nos daba la cara para nada. Recuerdo también que tenía una dificultad para caminar. A lo que nos dijo, vayan de frente, pero no paren, vayan de frente. Cuando se despidió, después que nos dijo eso, me pidió si le podía regalar la caja de fósforos, de cerillos. Dijo que era para que se alumbre en el bosque. A lo que nosotros pensamos, a lo que yo pensé, es un poco ilógico. Para que te alumbres en el bosque, en la sierra, con fósforos. Pero bueno, igual se los dimos. El tipo se fue, siguió su camino de regreso, y nosotros hemos seguido caminando. Hemos llegado a los arbustos que estaban obstruyendo el camino donde él nos dijo. Y recuerdo que un amigo iba delante de nosotros. Y justo cuando estaba pasando ya ese arbusto, mi amigo se resbala. Y a tiempo lo intentamos coger del polo. Bueno, mis amigos, ¿no? Yo no, los amigos de mi hermano, porque yo era más chico. Recuerdo que lo cogieron, y cuando miraron abajo, atrás de esos arbustos, pasando los arbustos que donde el tipo nos había dicho que sigamos nada más, había un abismo, un super abismo. Y abajo del abismo había piedras y un río. A lo que nosotros rápido se nos vino a la mente que el tipo nos quería mandar al vacío, nos quería mandar a la muerte totalmente. Nosotros discutiendo y con un poco de miedo, hemos decidido regresar a ver si le encontrábamos al tipo para, no sé, mis amigos estaban súper enojados, súper enfadados, y ellos solamente querían encontrarlo para que le llamen la atención, o para que le peguen, porque nos había intentado mandar al vacío. Hemos retrocedido, hemos caminado por donde habíamos ido, y se escuchaban los gritos de un burro, pero unos gritos medio raros, como un quejido, algo así. Aquí en Perú, el animal del burro en la sierra está relacionado con el diablo, con el familiar que ustedes le dicen allá. Recuerdo que
se escuchaba esos gritos del burro. Y yo me moría del miedo, de verdad. Yo me moría del miedo. Y mi linterna, la luz de la linterna, comenzaba a parpadear, como que querer apagarse más o menos. Y recuerdo que se escuchó una voz a lo lejos que dijo: ¿Ya están? Como que si le quisieran preguntar a alguien si ya había pasado lo que él quería que pase. Recuerdo que nosotros hemos seguido caminando de regreso, y cuando hemos regresado lo hemos encontrado al tipo, pero sentado en un árbol arriba y riéndose. Una risa media burlona, media demoníaca se podría decir. Y yo sentía un frío que me recorría todo el cuerpo. Recuerdo que a lo que los amigos de mi hermano le han comenzado a tirar piedras y todo eso. Y él se bajó y nos dijo: ¿pero por qué se enojan conmigo? Si yo no soy mala persona, yo no soy malo, yo soy bueno, síganme, yo soy bueno. A lo que nosotros le dijimos no, le reclamamos que nos había mandado al abismo y todo eso, y él insistía en que era buena persona, en que no era malo y todo eso, en que era bueno, y nos dijo: yo lo voy a llevar de nuevo. El tipo era insistente. Recuerdo que se puso delante de nosotros y no le hicimos caso, y nosotros hemos avanzado solo. Cuando no habremos terminado de dar unos 5 pasos, 6 pasos, hemos dado la vuelta y el tipo había desaparecido por completo, y se escuchaban risas nada más al fondo de los árboles. Hemos decidido caminar, hemos acelerado el paso, hasta hemos corrido. Cuando hemos llegado a una casa y ha salido una señora, le contamos lo que nos había pasado y todo eso, y nos dijo que era el duende. Nos dijo quién no había sido bautizado de todos nosotros, y el que no estaba bautizado era yo. Y nos contó la historia que siempre se aparece el duende por ahí e intenta sacrificar a sus víctimas. Y nos dijo que tengamos cuidado porque los duendes siempre rondaban por ahí, y el familiar siempre rondaba por ahí, el diablo. A lo que cuando nosotros comenzábamos a caminar se escuchaban risas y pasos tras nosotros. Esa es mi historia, en la que pude ver a un duende de cerca, en la que casi nos manda al vacío un duende. Esa es mi historia, Sergio, mía, de mi hermano y de mis amigos. Te la comparto porque quisiera que la compartas tú en la radio, y quiero felicitarte por tus éxitos una vez más. Muchas bendiciones para ti, para la radio, para Adriana Córdoba. Les deseo lo mejor. Es una radio de 10, de verdad. Siempre lo escucho. Y quisiera que manden saludos, por favor, para Perú, para Guillermo Di Castelo y Jorge Di Castelo. Esa es mi historia, Sergio. Espero te haya gustado y que puedas compartirla. Gracias. Bueno, para Guillermo y para Jorge un saludo grande, y por supuesto el agradecimiento por esta historia, ¿no? Bueno, con algunos detalles realmente particulares que queríamos compartir con ustedes.
sobre todo agradecer bueno, a él, a Guillermo, como a tanta gente que nos escribe desde otros países, desde otros lugares, desde otras provincias también. Agradezco a todos los guardianes. Hoy no hemos mandado saludos porque queríamos priorizar las historias, por supuesto, en este día, que yo espero que ustedes hayan podido disfrutar. Historias para aquellos que aman, ¿no?, los relatos de lo paranormal. Espero que haya sido una linda noche de terror, y seguramente que la mayoría de la gente que está del otro lado habrá escuchado alguna vez, ¿no?, una historia parecida a estas historias de anuncios de muerte o de despedida. Yo en lo particular he escuchado varias, ¿no? Estas son algunas de las que he querido compartir con ustedes sin mucho más tiempo para seguir contándolas. Hay un oyente que es Marcos, que nos pide que relatemos las historias que hemos contado en la noche de terror en vivo. Eso está medio complicado, ¿no? Esas historias son seleccionadas solamente para las noches de terror en vivo, para compartirlas con la gente que está allí, ¿sí? Por alguna razón en particular, ¿no? Detalles de la historia. En esta última, o en la primera del año, en realidad, en la que hicimos la noche de terror en vivo hace 2 semanas atrás, hemos compartido historias del Cementerio del Norte que yo grabé dentro del mismo cementerio, ¿sí? La gente que fue, bueno, las pudo escuchar y ver la filmación de los lugares donde han ocurrido estas historias. Bueno, muchas gracias a toda la gente que está del otro lado. ¿Tu nombre, perdón, era? Facundo, que nos acompaña esta noche también acá en la radio. Agradecemos, como agradecemos a cada uno de ustedes, de los que nos están escuchando y compartiendo el programa con nosotros desde el otro lado. La verdad, que cada día que pasa o cada programa que pasa nos sentimos, nos sorprendemos cada día más de la cantidad de audiencia y del cariño de la gente. La verdad. Gracias a todos. Será hasta el próximo miércoles en una nueva noche de terror, ya en la última parte del año, queda muy poco. Nosotros vamos a ir seguramente hasta, me parece que el último programa sería 28 de diciembre, más o menos por ahí, y luego unas pequeñas vacaciones, ¿no?, con la programación de verano de la radio. Seguramente, como decimos siempre, habrá gente que se queda del otro lado pensando en la veracidad de estas historias, preguntándose si verdaderamente pasan o cómo es que ocurren estas situaciones. Sea de la manera que lo veas, existe el bien y existe el mal, y tal vez esta noche, cuando te vayas a dormir y te envuelva esa profunda oscuridad y el silencio de la noche, tal vez en ese momento sientas que hay algo más o alguien más cerca tuyo. Y por qué no, son muchos las almas, los espíritus que vagan en el mundo, y sobre todo en una noche como la de hoy. Y quizás esta noche te toque ser el protagonista de una de nuestras historias de terror. Y para aquellos que no creen porque dicen, bueno, simplemente no me pasó, yo les digo lo mismo de cada programa y ustedes repetirán allí en casa conmigo. No pasa hasta que te pasa. Muchas gracias y hasta el próximo programa.